estamos en nuestra primera sesión de cultura literaria con Zulio Olarte y estas dos personas que ya se las presentaré. Hoy vamos a hablar sobre la literatura según el concepto de Vito Aguilar Silva y cómo ellos lo perciben. Ella es mi mamá, Reina Lobo, y mi padrastro, Luis Eduardo Díaz. Entonces, empezamos con esto. ¿Qué es para ustedes la literatura? Para mí la literatura es, o sea, como aprender uno de las escrituras, de la lectura, o sea, sobre el pasado, el presente, cosas que uno no sabe y lo aprende por intermedio de eso. Para mí, literatura es adquirir conocimiento en base a los libros, a libros que son escritos y también la lectura y la escritura. Bueno, están en la guía de lo que es la literatura, pero les voy a exponer el pensamiento de Vito Aguilar Silva. Él dice que la literatura tiene muchos conceptos que la abarcan y la definen, pero según Aguilar, esta se conforma por la realización de actividades estéticas, con consecuente las obras que le dan valor al saber leer, escribir o expresarse, distinguiendo como una expresión literaria o no literaria, ya que podemos utilizar el lenguaje para expresarnos de una buena manera, pero no muchas veces se utiliza un lenguaje literario. El lenguaje literario es un lenguaje que no muchos utilizan, digamos. Hay personas que no saben el concepto de concebir, de argumentar, utilizan palabras muy del común y no literarias, que es a lo que me refiero. Entonces, los libros mantienen un lenguaje literario y exponen una ficción basada en la realidad y nos muestran otros mundos alternativos que nos llevan a una realidad de ellos. O sea, de los libros hay realidad, así como estamos en una realidad. Entonces, quería decirles que ustedes leen frecuentemente. Yo poco. Yo sí leo frecuentemente una revista, un periódico. Bueno, ¿tienen algún libro favorito? Algo que ustedes digan algo que leí y me gustó. Sí, el Quijote de la Mancha. Yo leí un poquito un día de un libro, no me acuerdo de este título, pero de Gabriel García Márquez, pero como no me gusta mucho así la lectura, lo leí muy poco, pero sí me gustó, me llamó la atención. Bueno, en estas secciones vamos a abordar el pensamiento de Vito Aguilar Silva mediante la guía de la poética. La guía de la poética son 11 pasos que nos dan Vito Aguilar para entender ya sea un poema, un libro, y del cual podemos sacar el asunto del que trata sin hacer interpretaciones, identificar los modelos o conflictos que están en la lectura, y para eso vamos a utilizar este libro, que se llama 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, en los cuales en cada sesión, en las próximas 2 sesiones, vamos a leer fragmentos que nos van a ayudar a comprender de la literatura. Hola, soy Zulio Olarte, comunicadora social en proceso. Estamos en Cultura Literaria, nuestra segunda sesión, con mi mamá y mi padrastro. El día de hoy estamos exponiendo el pensamiento de Vito Aguilar Silva y su guía de la poética, la cual consta de 11 pasos. El primer paso para esto, vamos a tener nuestro poema que se llama El único argumento. Aquí ellos tendrán su único argumento y yo pues lo leeré de acá. Y según lo que leamos, vamos a seguir los pasos de Vito Aguilar Silva. Único argumento. ¿Y aún dudas tú, vida mía, de la loca idolatría de tu amado Antonio? Sí, señor, y dudaré mientras no proponga usted matrimonio. Entonces, según la guía de la poética, tenemos que enumerar las líneas. Entonces, consta de 1, 2, 3, 4 líneas. Señalar las palabras
desconocidas. ¿Se encuentran ustedes palabras desconocidas ahí? No, bueno. ¿Cuál creen ustedes que es el asunto de eso, del poema? Bueno, el asunto sería, está basado en el amor. El asunto sería el matrimonio. ¿Lucha? El asunto, para mí el asunto ahí sería concretar una relación. Eso es lo que veo yo, ¿no? Bueno, entonces el asunto es decir con nuestras propias palabras lo que cuenta el poema. Entonces ahí dice que sí, Antonio, o sea que alguien duda del amor de Antonio porque no se le ha propuesto matrimonio. Acertaron en alguna parte de eso. ¿Quién creen que cuenta la historia? O sea, el hablante lírico, ¿quién sería? La mujer. La mujer a la que Antonio le tiene que proponer matrimonio. Porque dice, y aún dudas tú, vida mía. El hablante lírico es Antonio. Sí, es Antonio. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mundo de referencia de ellos? O sea, ¿cuáles son o sea, como el inventario de las cosas que aparecen en el poema? Antonio, su amada y el matrimonio. Bueno, entonces basándonos en lo que se explicó, vamos a proceder a leer un fragmento de un cuento de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, y así pues nos basaremos en un análisis más profundo de la literatura. Entonces, el cuento es La luz es como el agua. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Toto, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio aquí, en Madrid, vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Entonces, ¿cuáles creerían ustedes que es el asunto de ese fragmento que hemos leído? El asunto sería la compra del bote. Mucho. Si quiere lo leemos otra vez. Léalo usted para aquí. No, yo no veo. Sí, yo se lo leo. Desde el principio. Sí, solo esa página. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Toto, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio, en Madrid vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decir nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Que los hijos estaban, o sea, con un deseo bastante grande de ir a Cartagena, o sea, a recibir su regalo por haber ganado el año.
Y el papá también se sentía comprometido y hizo hasta lo imposible, o sea, si no estuviera de acuerdo la mamá para cumplirle su deseo. Sí, acertaron en el asunto del pequeño fragmento que leímos. Entonces, este es uno de los pasos para uno poder analizar mejor una lectura. Es entenderla y pues como analizarla y desglosar lo más mínimo para poder uno comprender de mejor manera lo que se está tratando de expresar a través del libro. Con esto se acaba nuestra sesión del día de hoy. Esperamos que pues la próxima ya hayamos leído el cuento y sacar nuestras conclusiones y análisis. Hola, estamos en nuestra tercera sesión del día de hoy de Cultura Literaria y hoy vamos a proseguir con la lectura del libro, la lectura del cuento, así la luz como el agua. Hoy lo vamos a leer en su totalidad, identificaremos el asunto, la emoción predominante y la visión del mundo. Entonces vamos a proseguir con la clase. Entonces, era un preciso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garaje, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera y en el garaje no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir al bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. «Felicitaciones», les dijo el papá. «¿Y ahora qué?» «Ahora nada», dijeron los niños. «Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está». La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Toto me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos, como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscara, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada, dijo el padre, pero está peor que quieran remar, que quieran tener además equipos de buceo. Y si nos gastamos la gardenia de oro del primer semestre, dijo Joel. No, dijo la madre asustada. Ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella. Pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no, pero Toto y Joel, que habían sido los últimos en 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buceo en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París,
Llenaron el apartamento hasta la altura de 2 brazas. Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo la luz de las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la primicia final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los acompañantes de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. Es una prueba de madurez, dijo. Dios te oiga, dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Ángel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un nuevo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del 5º piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles. Entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de Manila que aleteaban a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos en la plenitud de su poesía volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos los preservativos de papá, los pomos de cremas y las dentaduras de repuestos de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final del corredor flotaba entre 2 aguas. Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó. Hasta donde le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar, me parece. Con el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, aterrizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy y de la botella de papá, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el 4º año elemental de la escuela de San Julián, el hospitalario, se había ahogado en el piso 5º del número 47 del Paseo de la Castellana, en Madrid, de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros de la ciencia de navegar en la luz. No, pelarante eso. Según ustedes, ¿cuál sería el asunto que lo que abarca el cuento, el pequeño cuento es? El asunto, bueno, para mí el asunto sería las ganas de navegar que te dan los niños, por experimentar, por saber cómo era eso de navegar. Todo lo que hicieron fue en base a la navegación. Se ganaron el premio para que le compraran el equipo de buceo. Fueron los mejores. Pero es que el asunto es contar lo que dice, es contar lo que dice el cuento, pero con sus palabras. Bueno. Gracias por la corrección. Bueno, contar valga la redundancia del cuento con mis palabras. Unos niños muy traviesos que tenían mucha imaginación, demasiada diría yo. Tenían demasiada imaginación y bueno, por querer lo que ellos
por alcanzar lo que ellos querían, fueron capaces de lograr lo que nunca habían logrado. O sea, sobresalir en su colegio para que le dieran el premio. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería el asunto? ¿Cuál sería el asunto? Yo lo que digo es que, o sea, que hay personas que con tal de lograr lo que se proponen, lo que anhelan hacer, hacen lo que sea. Bueno, entonces el asunto, Hacen lo que sea y o sea, sin medir consecuencias ni nada, pues, que medir todo lo que hicieron. bueno, el asunto sería una familia en Madrid con 2 hijos, los cuales querían saber qué era navegar. Pidieron a su padre un barco para saber lo que era navegar, y para ellos poder obtener ese barco tenían que sacar las calificaciones en el colegio que nunca habían sacado, o sea, nunca habían sido sobresalientes en el colegio, y gracias a que quisieron tener su kit de navegación, pues lograron obtener esas buenas notas en el colegio y obtener, por ende, su regalo. Entonces estos niños no navegaban en agua, navegaban a través de su imaginación, porque la luz para ellos era el agua a través del que navegaban, y se imaginaban en mares con olas muy fuertes y esperando ver a lo lejos el farol que los llevaba a tierra. Entonces ese sería el asunto en resumen. Entonces, ¿cuál sería la emoción predominante? ¿Qué es la emoción predominante? ¿Qué es la emoción? O sea, el instinto de la aventura. La imaginación también podría ser, porque los niños imaginaban. Y ahora la visión del mundo, o sea, ¿cómo será que los niños veían ese mundo? Tenían una mente bastante creativa, ¿no? Porque ellos en sí parecía como si lo estuvieran viviendo una realidad, pero todo era imaginario. Para ellos era una realidad. Pero para ellos era algo como real. Era real. Era real. Entonces, o sea, ellos lo veían y lo hacían, ellos lo hacían ver y lo hacían sentir como si fuera realidad. O sea, ustedes sintieron con la lectura que o sea, todo lo que ellos narraban o nos narran ahí en la lectura parecía real, como si fuera que ellos de verdad estuvieran navegando. Es más, yo me confundí, yo decía, pero ¿cómo así que dentro de la casa y de la habitación y que agua, que no sé qué, pero ¿cómo así? ¿Será que dejaron el grifo abierto del baño? ¿Será que se inundara todo el apartamento? Digamos, hay cosas que uno puede imaginar para hacerlas realidad, porque todo lo que uno puede imaginar puede ser en algún momento real, en nuestra realidad, aunque para ellos era su realidad, era una realidad, algo que los podía asemejar. Ellos, para poder imaginarse esa navegación que tuvieron en el apartamento donde vivían, tuvieron que ver navegar anteriormente, no sé, en videos, o ellos eran provenientes de Cartagena de Indias, que nombramos en la anterior sesión, en la primera página. Entonces, de pronto ellos vieron navegando a un barco y se imaginaron en esa posición, y su imaginación voló y los llevó a creer que la luz, a recrear con la luz lo que era navegar. Entonces, hay cierta intertextualidad, porque hay cosas que nosotros imaginamos en nuestra realidad. Digamos que imaginamos que vemos a una persona porque la extrañamos, pero en realidad no es así, sino que vemos o sentimos lo que es esa persona. Y la literatura es algo importante, porque miren esa realidad que nos mostraron, que nos hicieron sentir que era real mientras leíamos, y, o sea, que tú leías y nosotros escuchábamos, y nos llenó de magia, nos hizo catarse, nos hizo sentir.